Bueno, bienvenidos. Vamos a dar comienzo al webinar. A medida seguramente de que avance esta charla, se van a ir sumando. Este último webinar que estamos impulsando de ST Plus es en lo referido a la fabricación aditiva. Ya tuvimos otros webinars de economía circular, la implementación en las empresas, reciclado de plásticos, biopolímeros, ventajas del uso de la termografía, ecodiseño, y bueno, hoy nos toca hablar de fabricación aditiva. Mi nombre es Nicolás Capricho, soy diseñador industrial del Centro Tecnológico del Plástico, y bueno, vamos a comenzar. Bien, para ponernos en contexto, estos ciclos de webinars son un impulso del Centro Tecnológico del Plástico, que es una iniciativa en conjunta con la Asociación Uruguaya Industrial del Plástico, la Cámara de Industrias del Uruguay, el LATU la Fundación Ricaldoni, en cofinanciamiento con la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Hoy en día alrededor de 30 empresas conforman el centro y hacen uso de nuestros beneficios. Los objetivos de ST Plus es consolidar el desarrollo sustentable de la industria plástica del Uruguay a través de la prestación de servicios tecnológicos que permite incorporar innovación, capacitación y transferencia tecnológica en las empresas, contemplando aspectos de competitividad e impacto ambiental. Bueno, nosotros generamos nuevas capacidades, prestamos servicios, desarrollamos oportunidades de negocio y articulación, y tenemos un fuerte componente técnico en el reciclado y la economía circular. Tenemos en el módulo 7 del LATU una planta piloto de 90 metros cuadrados que responde a los procesos de fabricación tradicional de la industria plástica, donde prestamos servicios tecnológicos, desarrollamos proyectos de I+D+D+I, realizamos capacitaciones y formación técnica. En esta planta nosotros tenemos una serie de máquinas, de extrusoras, por ejemplo, la extrusora monotornillo, extrusora doble tornillo, extrusión soplado, sopladora film y una inyectora. Bueno, y a través de estas máquinas, nosotros lo que hacemos es la prestación de servicios y la capacitación y demás. Los impactos que generamos de 7 Plus, hemos desarrollado más de, en las capacitaciones, unas 1000 personas capacitadas, 19 cursos impartidos, 1000 propuestas evaluadas, más de 50 servicios prestados, y 28 alianzas con socios estratégicos. También tenemos para destacar la creación de la certificación Más Circular, que es una certificación para empresas de la industria del plástico y sectores asociados, con el objetivo de identificar y reconocer las buenas prácticas de estas empresas, acompañándolas en el camino de mejora continua y, bueno, y fomentando grado de circularidad en toda la cadena de valor. Ahora damos comienzo al tema que nos trae ahora. Hoy vamos a hablar de fabricación aditiva y vamos a estar hablando de la definición de lo que es la fabricación aditiva, el proceso, los beneficios, las limitantes, los distintos tipos de fabricación aditiva, algunos beneficios que tiene para la economía circular y algunos ejemplos. Bueno, ¿qué es la fabricación aditiva? Comúnmente se la llama como impresión 3D. Es un concepto de producción industrial a través del cual el material, puede ser metal, plástico, cerámica, hormigón y resinas y demás, es depositado capa a capa de manera controlada, produciendo formas geométricas personalizadas en función de las necesidades y del objeto que se quiere producir. Como les decía, comúnmente se le llama impresión 3D. La fabricación aditiva es una forma diferente de fabricación en comparación con las tecnologías habituales, como pueden ser la subtractiva o la formativa.
La fabricación subtractiva es cualquier proceso en el que las piezas se producen al eliminar material mediante el corte, la perforación, el esmerilado de un bloque sólido, ¿no?, de materia. Este proceso se hace por máquinas de control numérico, por computadora, que comúnmente se conoce como CNC. Bueno, tiene una serie de ventajas y desventajas frente a la impresión 3D. El moldeo por inyección o fundición es el proceso por el cual un material se moldea y se inyecta en un molde bajo presión. Y en la fundición el material se vierte sobre un molde. La impresión 3D, a cambio de estas tecnologías, no requiere de herramientas ni de moldes. El material se deposita sobre una plataforma y se genera capa a capa. Esto le da una serie de características únicas, de beneficios y limitaciones. Las ventajas que tiene la impresión 3D y la fabricación aditiva es que se pueden producir pocas piezas y piezas con un tiempo de respuesta más rápido y de bajo costo. Cuando la producción requiere que se generen una cantidad de piezas generalmente superior a 100, como se ve en la gráfica, y con algunas propiedades mecánicas especiales, se recomienda la utilización de la fabricación tradicional. Las ventajas que tiene la fabricación aditiva frente a los otros métodos de producción es la flexibilidad geométrica. Esta flexibilidad geométrica con otros tipos de fabricación no se pueden producir. Se pueden producir objetos personalizados según la necesidad de los clientes, con este beneficio que tiene la producción de pocas piezas, y bueno, rápida y económicamente. También cuando se requieren tolerancias estrictas, grandes volúmenes, propiedades mecánicas exigentes y demás, hay que optar por la fabricación tradicional. Esto es como un resumen de lo que son los métodos tradicionales, la manufactura formativa. El material se vierte sobre un molde. En la subtractiva se extrae material de un bloque sólido, y en la fabricación aditiva se deposita material capa a capa formando el objeto. Bien, ¿cuál es el proceso para la fabricación aditiva? Este proceso también depende de cada uno de los tipos que vamos a ver más adelante, pero en rasgos generales siempre comienza con un modelado 3D, un modelo digital, que puede ser desarrollado a través de un software o puede ser también obtenido a través de un escaneo 3D. En ese modelado, en ese archivo digital, debe pensarse, ahora lo vamos a ver más adelante, el diseño de la pieza debe estar pensado para el método de fabricación o el tipo de impresión 3D que nosotros vamos a utilizar, porque cada una tiene una serie de características únicas. Entonces hay que explotar de mejor manera las características de esta fabricación. Luego de eso, lo que se hace, se ingresa a un software de impresión, donde el programa, de acuerdo a las características que nosotros le damos a la pieza, por ejemplo, la solidez estructural, los espesores de las paredes, la cantidad de relleno que nosotros le queremos poner, las alturas de capa, la velocidad de desplazamiento, la velocidad de impresión y una serie de otras configuraciones. Este software lo que hace es dividir el objeto en láminas bidimensionales, lo que comúnmente se llama slicing, y eso lo que hace, genera el archivo capa a capa, te da una previsualización y genera un G-code, que es lo que a la impresora le da las configuraciones y le da la manera de construir la pieza. Eso se pasa a la impresora 3D, la impresora construye el objeto de acuerdo a las características del tipo de fabricación, y luego la pieza generalmente tiene que tener un postprocesado para darle acabado superficial y demás, para retirarle los soportes y demás cosas que se generan en cada proceso.
Bueno, ¿cuáles son los beneficios de la impresión 3D? Como hablábamos anteriormente, es una producción más rápida y más económica, reduce generalmente el 90% de los tiempos de producción, permite intensificar el ritmo de producción y reducir el costo por pieza, esto en bajos volúmenes. La producción tradicional de fabricación requiere de moldes y de herramientas especiales, esto tiene un precio elevado, estos moldes, entonces recuperar esos costos iniciales que se tienen para producir una pieza requiere que se genere un volumen grande, ¿no? Esto no pasa en impresión 3D, ya que el volumen de producción que nosotros queremos tener es el mismo si hacemos una o hacemos 100. No tiene costo inicial, tampoco no tiene herramientas ni tiene molde. Y bueno, y también todo está avalado porque tiene la utilización de materiales económicos, ¿no? También otro beneficio es la producción a menor escala y a medida. Como hablábamos, las tiradas a bajos volúmenes y permite también la reducción de costos logísticos, ya que no se necesita costos de almacenajes o de logística, se puede tener un stock virtual y solamente fabricar cuando se necesita la pieza. También descentraliza la producción. Esto que hablábamos anteriormente de la complejidad geométrica, se pueden desarrollar formas complejas y formas que por otros métodos de producción no se pueden realizar, o que son o pueden ser muy caros, o tienen que ser muy complejos los moldes. Y también la complejidad geométrica que se puede dar con la impresión, pueden ser, pueden también optimizar el rendimiento de la pieza, esto es, quitándole materiales sobrantes que no son necesarias para la cantidad de fuerzas que necesita la pieza, optimizar el diseño también del modelado, y eso también lo que hace es evitar cantidades de material y de recursos para generar la pieza. Una característica muy importante que ha sido algo que se ha impulsado mucho con la impresión 3D es la personalización y la adaptación al usuario. Como el archivo es digital y los procesos son todos digitales, se puede ir probando, se puede imprimir, probar, modificar el archivo, adaptarlo según las características antropométricas del usuario, y eso le da una ventaja única frente a otros métodos productivos. Y como hablábamos anteriormente, si se hace una pieza o se hacen muchas, eso no repercute en los costos de fabricación. En los modelos tradicionales, esto no se puede dar, no se puede personalizar las piezas, ya que, como hablábamos anteriormente, se tiene que generar un molde y desarrollar grandes volúmenes de objetos. También otro de los beneficios es la creación de prototipos de bajo costo, pueden ser funcionales o estéticos, es una producción rápida, y esto es lo que permite acelerar los distintos procesos en el ciclo de diseño. Esto de diseñar digitalmente, imprimirlo, evaluarlo, y luego volver a diseñar, volver a introducirle modificaciones, volver a probar y demás, le da un beneficio muy grande y acelera los procesos de desarrollo de un producto. Otro de los beneficios es la amplia gama de materiales. Por lo general los materiales que se usan son plásticos, pero hay metales, resinas, cerámica, hormigón. Hay un desarrollo muy importante en cuestiones de plástico. También se pueden optar por materiales especiales que le dan determinadas características al producto, como puede ser la conducción, la resistencia al calor, la resistencia a tensiones. Y bueno, también el desarrollo de materiales compuestos, que esto es lo que se hace por ejemplo, a un plástico se le introducen partículas de metal, como puede ser cobre, aluminio y demás, y le introducen otras características al objeto.
Y bueno, y eso también hace que sea funcional para otras aplicaciones, ¿no? Otra de las ventajas que la fabricación aditiva tiene, que es una fabricación más sostenible, reduciendo los costos energéticos y los costos de transporte, por esto de que decíamos que podíamos tener un stock virtual y una fabricación descentralizada. La materia prima también ocupa menos espacio y se transforma de forma más sencilla. Como se establece un sistema de fabricación local, se evita la subcontratación en producciones de otros países, y también lo que tiene, por ejemplo, ahora con todo esto del coronavirus, que cuando los sistemas de distribución están bloqueados o la logística es muy inadecuada, lo que se puede hacer es enviar el archivo y bueno, producir localmente, ¿no? También hace que sea una fabricación más sostenible, por ejemplo, en los casos de la fabricación aditiva, como es el sinterizado láser, permite, como se produce en un polvo de material y eso se va catalizando, el material, el polvo funciona como soporte y ese polvo puede ser reutilizable, por lo que el 100% de este método productivo se aprovecha, ¿no? No genera desperdicio. Bueno, ¿cuáles son las limitantes? Dependiendo el tipo de impresión 3D o de fabricación aditiva, puede tener una baja propiedad física y en cuanto a esfuerzos y mecánicamente. Esto es porque la pieza no tiene las mismas propiedades físicas en todas las geometrías. Por lo general, en el eje de la Z o en el eje vertical, como es una fabricación que es capa a capa, tiene menor resistencia, ¿no? Por lo general se utilizan para aplicaciones funcionales no críticas o para aplicaciones funcionales de piezas que no tienen una funcionalidad muy importante en el objeto, ¿no? Con algunos desarrollos de fabricación de impresión 3D, como la producción de piezas metálicas, tienen buenas propiedades mecánicas, y bueno, y se están aplicando en sectores como el aeroespacial y en automotriz, en sectores médicos, que sí tienen una alta funcionalidad y bueno, y, y- y se pueden desarrollar otros proyectos también que incorporen estas tecnologías con mayor importancia, ¿no? Otra de las limitantes, que es menos competitivo, costos mayores en volúmenes. Esto ya lo veníamos hablando. Eh, cuando se requiere una baja producción, la impresión 3D es una buena opción. Cuando se quiere un gran volumen, ya por un sistema de rapidez de rapidez básicamente, los costos ya aumentan y pasa a ser más beneficioso utilizar otros métodos productivos tradicionales. También lo que tiene, que las precisiones y las tolerancias son limitadas. Tiene un más menos, cada impresión tiene o cada tipo de impresión tiene un más menos de error, digamos, que eso es importante saberlo, de acuerdo al método productivo que nosotros utilicemos, saber el error que tiene cada uno de las máquinas, ¿no? Esto es importante hacer pruebas, calibrar la impresora adecuadamente, también saber que hay métodos que tienen menos error que otros. Eso también puede ser cuando nosotros diseñamos un modelo, generamos el archivo y lo mandamos a imprimir afuera, en el exterior. También saber que no vamos a poder hacer tantas pruebas, entonces saber esas limitantes de tolerancias para que, bueno, sea un producto eficiente, ¿no?
Otra gran limitante que tienen, que es algo a tener en cuenta, que la mayoría de los métodos de fabricación aditiva requieren la incorporación de soportes para que se puedan construir. Esto es básicamente porque la pieza no puede construirse en el aire, entonces cuando los voladizos, por ejemplo, son mayores a 45 grados, la impresora automáticamente se le puede introducir en la configuración que genere soportes con determinadas características, o nosotros mismos podemos ponerle soportes, y estos soportes, en la mayoría de los casos, luego de fabricada la pieza, deben retirarse. Hay algunos métodos que estos soportes los generan con otro tipo de material, que puede ser soluble en agua, por ejemplo, y bueno, y eso permite quitarlos de mejor manera. Estos soportes dejan marcas en las piezas, hay que hacer un postprocesamiento, generalmente se puede, con métodos abrasivos, se puede hacer con un lijado, se le puede incorporar productos químicos, por ejemplo el PLA con cloroformo le da una terminación superficial mejor, pero hay que entender de que también nuestra geometría va a estar condicionada por la cantidad de soportes o los soportes en qué momento se encuentran en la pieza, ¿no? Bueno, vamos a hablar de las clasificaciones ahora de las tecnologías de fabricación aditiva, cuáles son las más conocidas, cuáles son las categorizaciones y cuáles son sus beneficios, ¿no? Tenemos, por un lado, la fotopolimerización. Acá la fabricación aditiva más conocida es SLA, que es la estereolitografía, que es un fotopolímero líquido en un contenedor que se cura selectivamente con el uso del ultravioleta. ¿Bien? Ahora vamos a entrar más en detalle, vamos a hacer un breve resumen de cada una. En este método se puede utilizar polímero o metal en menor medida, ¿no? Tiene un gran nivel de detalle, buen acabado superficial y puede generar geometrías complejas de pequeño tamaño. Se utiliza mucho en odontología para generar moldes, en la joyería. Y bueno, luego tenemos la extrusión de metal, que esta es la más conocida, la que ha posibilitado también que la impresión 3D se desarrolle mundialmente y exponencialmente en estos últimos años. Es el FDM, que el material se dispensa de forma selectiva a través de una boquilla en una plataforma, ¿no? Ya seguramente todos han visto cómo se genera este proceso. Se utiliza principalmente polímeros, metales en menor medida y materiales compuestos. Hay una gran variedad de metales, se están desarrollando continuamente. Tiene una buena ventaja también de que se pueden desarrollar materiales con desperdicios de otras industrias y demás. Es una fabricación muy económica y le da versatilidad. Después tenemos la fusión del hecho de polvo. Acá el método de producción más conocido es el CLS, que es el sinterizado láser, ¿no? Que es una fuente de alta energía que fusiona selectivamente partículas de polvo. Generalmente se utiliza un polímero, es muy utilizado en nylon, no requiere soporte, que esto es una gran ventaja, ya que la pieza se produce en una cama de polvo, y entonces va fusionando selectivamente las partículas, entonces capa a capa va generando la pieza. Tiene buena precisión y estabilidad dimensional. Luego tenemos la deposición directa de energía. Esto es una fuente de alta energía que fusiona el material a medida que se deposita. Por lo general se utiliza metal y se pueden producir piezas de gran tamaño y no requiere soportes. Luego tenemos la inyección de material, o polyjet, como comúnmente se conoce. Las gotas de material se depositan y se curan selectivamente. Estos utilizan polímeros y metales, tienen un gran nivel de detalle y piezas con propiedades heterogéneas, color y flexibilidad, y se pueden mezclar distintos materiales.
es importante, antes de meternos de lleno a cada uno de los tipos de fabricación, es importante entender de que el diseño de la pieza y el modelado de la misma va a tener que responder a las características únicas de cada tipo de producción. Entonces hay que entender bien cómo se diseña para cada uno de los tipos. No nos vamos a meter de lleno a esto, pero sí, una vez que nosotros queremos imprimir o mandar a imprimir una pieza, tenemos que tener en cuenta distintas tolerancias, distintas características de la pieza, cómo se construye, por ejemplo, el espesor de las paredes, si genera o no soportes, de qué manera los genera, los puentes horizontales que puede hacer, la longitud de los puentes horizontales, cuando se va a una pieza va a encontrar con otra, las tolerancias que recibe esa pieza, y bueno, un montón de otras características que es importante tenerlas en cuenta. Este cuadrito hace un resumen de cada una y bueno, está bueno para entenderlo. Bueno, empezamos con los tipos de impresión. Tenemos, como habíamos hablado, de la fotopolimerización, la estereolitografía como el método más recurrente. ¿Cómo se genera la pieza? La pieza se genera a través de métodos en los que un material fotosensible, en estado de líquido, generalmente es una resina, se coloca en un contenedor y es sometido a un proceso de curado por la incidencia de algún tipo de radiación específica, generalmente rayos UV. Este método productivo se utiliza, como les hablaba hoy, en prototipos de prueba, en algunos casos prototipos funcionales, y también se generan para moldes por fundición. Es recurrente que se utilice en la industria de la odontología para generar moldes, en la industria de la joyería. Y bueno, lo que tiene es una alta precisión y detalles intrincados, y para piezas de pequeño tamaño es ideal. Genera una superficie lisa. Esto, en contraposición al FDM, lo que hace que necesite menos tratamientos posteriores a la generación del producto. Se puede utilizar una amplia gama de materiales. Y bueno, como algo negativo, produce piezas relativamente frágiles. Esto es porque el material es una resina. También tener en cuenta que se degradan con la exposición a luz solar. Y, como habíamos hablado y vemos en la imagen, se requiere la eliminación de los soportes y, bueno, y de las marcas que estos dejan, ¿no? Tenemos ahí el diagrama a la derecha para que vean un poquito el proceso. Se introduce unas de luz ultravioleta, se genera se vuelca el fotopolímero, y eso lo que hace es ir catalizando y produciendo el modelado capa a capa, y por lo general la plataforma baja o sube, ¿no? Tenemos la extrusión de material, FDM, como habíamos hablado, es la más tradicional de todas, la que generalmente todos conocemos. Esto es lo que hace: un filamento de plástico se funde, generalmente esto está dispuesto en rollos, y se extruye a través de una boquilla, ¿no? O nozzle, como se le conoce técnicamente. Y bueno, lo que hace es el material va extruyendo sobre una plataforma, se mueve en los distintos ejes y va construyendo la pieza capa por capa. Las ventajas que tiene: la creación de prototipos de bajo costo, con una respuesta rápida. Esto lo que permite es probar y modificar. Y, como les hablaba, permite la aplicación en funcionales cuando la carga o mecánicamente no es crítica, ¿no? También lo que hace, una de las limitantes es que tiene una precisión muy limitada, capa a capa. Esto es el espesor de cada capa, tiene una precisión limitada, ¿no? Se han ido desarrollando nuevas impresoras que están reduciendo la altura de capa, pero
no genera una precisión tan grande como los demás tipos de fabricación aditiva. Genera una línea de capas visibles, se pueden postprocesar, como le decía, con químico, con lijado y demás. Y tiene propiedades mecánicas anisotrópicas, que es lo que les comentaba de que en la geometría del producto no tiene las mismas propiedades físicas, ¿no? En la altura del eje Z tiende a romperse, ¿no? Si le generamos una carga muy grande. Ahí, como vemos en el diagrama, el filamento se extruye por una boquilla en una plataforma, y la plataforma y los distintos ejes se van moviendo para construir la pieza. Tenemos la fusión por lecho de polvo, el sinterizado láser. Bueno, esto lo que se hace básicamente es fundir mediante uno o varios láseres, de luz láser, perdón, un polvo de plástico u otros materiales que se ha depositado previamente en la plataforma. La plataforma está llena de polvo, vienen las de luz y va fusionando las partículas, ¿no? Este polvo lo que hace es funcionar como estructura también, y bueno, va fusionando una capa de polvo, baja la plataforma y luego fusiona otra capa, baja la plataforma y va generando así la adición capa por capa. Esto lo que permite también es recoger el polvo sobrante luego de la impresión y bueno, usarlo para otra impresión. También se pueden generar todas las cantidades de piezas que entren dentro del lecho de polvo, ¿no? Este método de fabricación es ideal para prototipos funcionales, geometrías complejas que no necesitan soporte, esto es muy importante, y tiene, bueno, capacidad de producción en pequeños lotes, ¿no? Tiene un mayor costo que las que vimos anteriormente, que el FDM y la estereolitografía. Y bueno, deja una superficie granulada o porosidad interna, por esto de que es un polvo, ¿no? También permite generar piezas dentro de otras piezas, que es algo beneficioso. Después tenemos la deposición directa de energía, fusión por láser. Esto es similar a la que vimos anteriormente, pero nada más que con metales. En este caso, sí se requiere la generación de soportes, porque esto permite que, como es un metal, al generarle soportes no se produzcan fatigas en la pieza o tensiones por la contracción de los puntos, ¿no? Por las diferencias de temperatura. También una capa de polvo se funde selectivamente con un láser, y se construye capa a capa. Los beneficios que tiene son piezas metálicas de alta complejidad, piezas con excelentes propiedades de material, ideal para aplicaciones en ingeniería de alto nivel. Una desventaja es que los costos de fabricación son muy elevados, se requieren conocimientos especializados en software y tiene un volumen de construcción limitado. De nuevo, como vemos en el diagrama, el lecho de polvo tiene polvo metálico justamente, se le introduce un láser de luz, la plataforma va bajando y esto genera capa a capa el objeto, ¿no? Por lo generalmente se utilizan en prototipos funcionales para prueba de productos, en piezas auxiliares, y bueno, como herramientas también, se pueden generar herramientas con este método. Por último, tenemos la inyección de material o polyjet. Bueno, este método se eyecta de un cabezal el material fundente sobre una plataforma de impresión, ¿no? En esta plataforma el material se enfría y se solidifica, y bueno, la pieza se construye como todas las anteriores, capa a capa. Generalmente se utilizan materiales como parafina o cera, y también se requiere de estructuras auxiliares como soportes para los voladizos salientes. Estos soportes, en este caso, pueden imprimirse en un material diferente al material estructural de la pieza, entonces permite retirarlos más fácilmente y que las
terminaciones superficiales sean más lisas, ¿no? Este método tiene como ventaja una alta precisión y detalles muy finos. Tiene un acabado similar al modelado por inyección, a las piezas inyectadas. Y bueno, y tiene la posibilidad de mezclar varios materiales flexibles con materiales más sólidos. Y bueno, genera piezas más interesantes. Es el proceso más caro de impresión 3D. Y las piezas, como vimos que se utilizan ceras o parafinas, las piezas se degradan con el tiempo y son relativamente frágiles. Se utilizan, este tipo de métodos se utiliza generalmente para tener un prototipo estético o de apariencia del producto que no tengan propiedades mecánicas muy específicas, ¿no? Se desarrollan en el ámbito médico, odontológico, en joyería, y que luego pueden ser usados para el proceso de colado de cera, ¿no? Bueno, con eso vemos los distintos tipos de fabricación aditiva. Ahora vamos a hablar finalmente de este nuevo concepto de la fabricación aditiva dentro de la industria 4.0 y de la economía circular. La fabricación aditiva es uno de los pilares de la industria 4.0 que se está desarrollando en estos momentos, al igual que el Big Data, la realidad aumentada, el desarrollo de robots, de Internet de las Cosas. Y bueno, como todos sabemos, si bien esto ha crecido exponencialmente desde los años 80, la impresión 3D desde los años 80, últimamente se están generando nuevos métodos, nuevos materiales y demás, y en un futuro se prevé el desarrollo bueno, y la incorporación de este método productivo en diferentes sectores de la industria y con diferentes aplicaciones, ¿no? Como todas las ventajas que vimos y los beneficios que tiene la impresión 3D y la fabricación aditiva y los distintos métodos, puede resultar muy beneficioso para el desarrollo de la economía circular. Como una breve introducción a la economía circular, por si alguien no la conoce, también pueden ver los otros webinars que están en YouTube, donde hablamos de economía circular, la incorporación a las empresas y ecodiseño para la economía circular. La economía circular básicamente es un método productivo sustentable alternativo al modelo productivo lineal que tenemos actualmente, donde los productos se desarrollan, se extraen las materias primas, se desarrollan, se usan y luego tienen el final del ciclo de vida y se tiran, generalmente. Bueno, la economía circular lo que propone es que los productos mantengan el valor el mayor tiempo posible y una vez finalizado el ciclo de vida se reintroduzcan en nuevos procesos y como materia nueva de nuevos procesos, ya sea por un ciclo técnico o un ciclo biológico, ¿no? En este caso, la impresión 3D lo que puede permitir es que, acá como vemos en la imagen, tenemos en el bloque central tenemos los procesos tradicionales, el de la economía lineal, y en este diagrama mariposa lo que tenemos a la derecha son los métodos, son los ciclos técnicos de recuperación de recursos, y a la izquierda los métodos de recuperación biológica, el ciclo biológico de recuperación, ¿no? La impresión 3D en este caso lo que puede permitir es mantener el ciclo técnico en movimiento y que cada producto se introduzcan nuevos ciclos. Por ejemplo, desarrollar una pieza de impresión 3D para facilitar el mantenimiento del objeto, para facilitar el reuso, la remanufactura, el reciclaje, y eso reintroducirlo en nuevos procesos, ¿no? Como vamos a ver a continuación, la impresión 3D tiene muchos beneficios para impulsar este desarrollo de la economía circular. Por ejemplo, uno de los beneficios más visuales que tiene es el tema de los materiales que se utilizan para imprimir en 3D. Por determinados métodos se puede reutilizar el material de impresión,
en el caso propio del proceso productivo, como vimos en el método de sinterizado láser, donde se deposita en un lecho de polvo, ese polvo que está ahí se puede reutilizar, y luego por determinados reciclados mecánicos y demás se puede reutilizar los distintos materiales como el PLA, el ABS en el método de FDM, ¿no? También se pueden introducir materiales compuestos, biopolímeros, se reduce la utilización de material justamente por los métodos que vimos anteriormente. Algo interesante es que también se puede utilizar un monomaterial, y eso permite el reciclado y el aprovechamiento de ese recurso. Y bueno, también lo que genera es, por ejemplo, ese ejemplo que tenemos a la derecha, es la generación de un molde y bueno, introducirle, en este caso es una pasta de una calabaza, y bueno, generar un molde para que se produzca un vaso a través de eso, ¿no? Entonces, eso genera una nueva posibilidad de fabricación justamente por la fabricación a bajos volúmenes. Otros beneficios que tenemos es a través del diseño, la digitalización del producto, la posibilidad de evaluar, desarrollar el producto y luego introducir modificaciones y luego diseñarlo nuevamente. Eso permite que los procesos de diseño sean mucho más ágiles, permite pruebas rápidas, y bueno, y eso hace que la producción también de un producto sea mucho más eficiente que en los métodos tradicionales. Eso, bueno, ahorra transporte, logística, tiempos y demás. También a través de este diseño digital, a través de todos los software que hay, se puede reducir la cantidad de material que se le incorpora en una pieza y el desperdicio en el proceso de fabricación. Esto es, hay software que detectan las tensiones que se le incorpora, que tiene una pieza y demás, entonces te hacen una optimización de la geometría y de la morfología de esa pieza. También la fabricación aditiva es beneficiosa para el impulso de la economía circular a través de la fabricación, ¿no? La fabricación convencional y tradicional está centralizada. La generación de moldes genera que se tengan que hacer grandes volúmenes en una parte centralizada del planeta, ¿no? En cambio, la fabricación aditiva lo que hace es una fabricación local, no se necesita un inventario, como hablábamos anteriormente, no se necesita un stock, hay un stock digital. La fabricación es bajo demanda, de acuerdo a la pieza que nosotros necesitamos, se produce. Y bueno, y permite tener un acceso más rápido y más fácil a los productos por parte de los usuarios. Y también, como hablábamos, a la derecha hay una serie de ejemplos de isótopos que se hicieron, en este caso para el COVID, eso es un modelo digital, ¿no? Entonces, en este caso, cuando la distribución no es posible y necesita desarrollo de un producto y que esté localizada la producción, es una buenísima opción cuando hay escasez, ¿no? Y bueno, también necesita instalaciones pequeñas y bueno, maquinarias de bajo costo, y también eso se puede desmontar y cambiar de lugar, ¿no? Otro de los beneficios para la economía circular es los productos. Como hablamos anteriormente, los productos personalizados que se puedan adaptar a los clientes, a las necesidades de los clientes, a las medidas antropométricas, a las características de cada uno, a los gustos, a las modas. También permite desarrollar componentes modulares, actualizables, cuando un dispositivo falla o requiere el intercambio de una pieza, se puede desmontar y imprimir otra pieza y volver a poner el producto funcional, ¿no? También algo beneficioso es que se puede simular digitalmente la funcionalidad del producto, cómo se va a comportar en el cliente y demás, y eso eso atrasa la decisión de desarrollar el producto, ¿no? De mandarlo a fabricar. La personalización también lo que le permite al cliente es un apego
y confianza con el producto, y lo que hace es que el producto se mantenga durante más tiempo con el cliente original, ¿no? Y eso es algo importante para la economía circular. Como está personalizado o puede personalizarlo o customizarlo de acuerdo a sus gustos, se va a retrasar la decisión de compra de otro producto y el desecho del mismo, ¿no? Y bueno, y también lo que le da es al fabricante variar sus productos, sus ofertas, sin una inversión adicional muy importante, ¿no? Y sin demasiada infraestructura. Y bueno, por último, también es beneficioso para la economía circular el fin de vida del producto, ¿no? A través de los procesos se puede recuperar los materiales, como veíamos antes, pero también materiales que son desperdicios pueden utilizarse para la impresión 3D. En este caso tenemos 3 ejemplos a través de la utilización de la recuperación de redes de pescas del océano, se produce filamento y se desarrollan distintos tipos de objetos. O el ejemplo del mobiliario urbano de la izquierda es un ejemplo holandés que recupera la cantidad de bolsas que utiliza un ciudadano de Ámsterdam y desarrolla el mobiliario urbano, ¿no? Con determinadas características y también posibilita el reprocesamiento cuando deja de ser funcional ese objeto. También se le puede introducir códigos QR a la impresión 3D, se le puede incorporar otras herramientas que posibilitan la recuperación de ese recurso luego de la utilización. Por último, comentarles que desde el Centro Tecnológico del Plástico nosotros estamos desarrollando iniciativas sobre la fabricación aditiva. En este caso, un ejemplo es el desarrollo de filamentos de impresión 3D a partir de plástico reciclado. Este es un proyecto piloto con los emprendedores, los hermanos Kenis de F3DU, de Filamento 3D de Uruguay, junto con el Plan Ceibal y el apoyo y el financiamiento de la Agencia Nacional de Investigación. Estamos en el proceso de desarrollar filamento a través de carcasas del Plan Ceibal de ABS, y bueno, estamos en pruebas, ¿no? En nuestras máquinas de la planta piloto. Muy bien. Como último, invitarlos también a que vean nuestros webinars en YouTube, en el YouTube de CT Plus, que están muy interesantes. Y bueno, si tienen alguna duda, pueden escribir por el chat. A ver. También les dejamos nuestros contactos por si quieren preguntar algo en estos días, o también preguntarnos sobre nuestros servicios y nuestras capacitaciones. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, muchas gracias por participar. Los invitamos a acercarse a CT Plus y bueno, estaremos desarrollando nuevos webinars y nuevas capacitaciones, así que estén atentos. Muchas gracias a todos.